Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fénix. Bueno, después de tanto tiempo, acá estamos para presentarles esta tercer clave de la enseñanza, que es nada más ni nada menos que conciencia del amor. Bueno, bien, tema profundísimo, apasionante y realmente muy transformador y revelador. Bueno, y para hacer un repaso vamos a hablar de lo que fue entonces el anterior video. Acuérdense, conciencia de propósito, tener un sueño claro y trabajar internamente para alcanzarlo. Acuérdense también que tenía que ver con aquellas utopías internas que toda la humanidad en sí misma porta, consciente o inconscientemente. Es ese sueño dorado que cada uno tiene en su interior y que realmente en la esencia de las almas, dice toda religión, como dice Fito, ahora que salió la serie, que la recomiendo, muy buena, lo que unifica todo finalmente es ese anhelo de básicamente vivir y poder estar felices en un mundo de paz, en un mundo de amor, en un mundo diferente. No sé, cualquier cosa que no sea este mundo distópico en el cual vivimos. Por eso la necesidad y por eso la creación de estas utopías. Pero el tema es, ¿nos quedamos soñando simplemente o somos el cambio que queremos ver en el mundo? Desde Fénix y yo personalmente, obviamente abogo y recomiendo tener este propósito, este sueño claro y trabajar para alcanzarlo internamente, porque por supuesto esto va a contribuir con el despertar de la conciencia y en este caso, si lo miramos mundialmente, estaríamos hablando de un despertar de la conciencia planetario. Bueno, bien, después de este breve repaso, vamos a el tema de hoy que nos compete, que es conciencia del amor. Bueno, para empezar me gustaría aclarar lo siguiente, que simplemente tiene que ver con la etimología de la palabra amor, que es a-mor, viene del latín a mortem. La a significa sin y mortem muerte, por lo cual nos estaría hablando de una condición sin muerte. O sea que el mismo amor, el mismo concepto que entendemos como amor, sería literalmente algo sin muerte, lo que no muere, aquello que no muere, por lo tanto es inmortal. Y parándonos en la etimología de la palabra, ya podemos hablar un universo de cosas y de cuestiones que tienen que ver con esta inmortalidad. Y me van a preguntar, ¿cómo es esto? Se usa, por ejemplo, esta frase que es hasta que la muerte los separe. Y sin embargo estamos hablando de que la unión efectuada fue por amor, o es por amor. Entonces ya viéndolo desde este lugar no tendría mucho sentido, porque la muerte no sería ningún impedimento, ya que trasciende la muerte porque es inmortal. Entonces podríamos reflexionar que aquello que tiene la condición de no tener muerte está destinado a ser inmortal y eterno. Y una de las preguntas que podríamos hacernos es ¿cómo se relaciona esto con las relaciones interpersonales, con las relaciones humanas? Porque entonces entenderíamos de esta manera que si no tendría que tener muerte, si aquello que vamos a llamar amor sería una realidad en la cual no habría muerte, no habría una condición de muerte, las relaciones interpersonales, primero, como vimos recién, no finalizarían tras la muerte. Y otra pregunta muy importante, ¿cómo deberían ser para que realmente permanezcan eternamente suspendidas, contenidas y sostenidas entre una o más personas? ¿Cómo deberíamos tratar al amor? ¿Cómo deberíamos hacer para que este amor fluya y realmente sea lo que es y lo que debe ser y lo que tiene que ser, que es que no tenga muerte? ¿Cómo hacemos para eternizar las relaciones? ¿No? Otra pregunta, quizás un poco más fácil para poder llegar a esta otra pregunta anterior y a este tipo de reflexión anterior, que sería, ¿qué es lo que impide que el amor sea amor y realmente se muera y tenga su fin y su cese? En nuestro propio caso personal, en la humanidad, en la sociedad, uno tiene una relación y se corta, te peleas con tu pareja, lo que sea, con tu familia, con tu madre, con tu padre, con tus hermanos, etc. Y aquello que uno pensaba o decía que era amor, ya deja de serlo, supuestamente, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar, ¿no será que el componente humano, la condición humana, algo de él genera esa muerte en esto que llamamos amor? ¿Puede ser que ese factor que determina que muera esto que llamamos amor sea nuestra personalidad, nuestro ego, que es finito y por lo tanto no infinito, o sea, no eterno?
¿Puede el ego, puede la personalidad comprender este amor? Lo que muere, lo que se degrada es el cuerpo físico. Sin embargo, el alma en todo caso reencarna o se reabsorbe por el espíritu luego. Temas que hablaremos luego en mayor profundidad. Pero lo que voy es que ¿podrá el género humano trabajar internamente consigo mismo como para que la personalidad aliada al alma, pueda abarcar eso que llamamos amor? ¿Podrá ser que aquello que llamamos amor sea una especie de intuición del género humano cuando se estira en lo más alto de su sentir y de su ser, tratando de captar lo más sublime y sagrado que puede imaginar, y entonces a eso lo llamamos amor, pero que en realidad sea quizás la base y la frecuencia vibratoria de una realidad superior en donde quizás, por ejemplo, los iniciados para arriba puedan habitar, vivir, comprender y nutrirse de él? ¿Podrá ser que incluso este amor trascienda incluso al quinto reino y estemos hablando de que sea quizás el principio cohesivo de la creación? Como si fuera lo que unifica todo. ¿Podrá ser Dios, nuestro creador, este Dios amor, sin muerte? ¿Podrá al menos emanar esta energía de él? ¿O esta esencia, como quieran llamarlo? Bueno, son un montón de preguntas. Por supuesto que yo tengo mis conclusiones, se las voy a compartir y les quiero dar mi punto de vista. El amor ama. El plexo siente. ¿Qué es esto del plexo? Plexo solar. Está ubicado como si fuera en el esternón y tiene que ver con las emociones. Cómo el ser humano interpreta la realidad. Podemos ver que lo puede captar a través de todos esos chakras que conforman nuestra kundalini. Generalmente decimos siento amor, pero este sentir en realidad está asociado y está ubicado desde el plexo. Tiene un componente emocional. Pero si sabemos por otro lado que el amor está relacionado al centro cardíaco, que es el próximo chakra que sigue, tenemos el plexo y tenemos luego el centro cardíaco, son uno de los centros superiores de nuestra kundalini, podríamos entender que el amor ama directamente. De allí la pregunta, ¿no será que el techo de nuestro plexo, o sea, nuestro máximo sentir, lo más sublime, alto, sagrado y fuerte que podemos sentir es ese amor, pero que lo sentimos y en realidad esté ubicado en el próximo chakra, el cual no llegamos a captarlo porque realmente para vivir y entender y comprender la vida o un proceso de relación desde el centro cardíaco para arriba, quizás sería tarea de, como mínimo, un discípulo. ¿Qué implicaría ser un discípulo? ¿Discípulo de quién? De nuestra propia alma, que es nuestro propio maestro interior. Pero si no tenés ninguna de estas claves que hablamos antes de la enseñanza, si no sos fiel a vos mismo, si no tenés atenta observación, si no tenés una conciencia de propósito, menos que menos vas a poder tener una conciencia del amor, de tal manera que al menos a través de la conciencia del amor, este amor se pueda desprender. Si al menos ponemos conciencia del amor en la vida, cuando hablamos de corregir nuestros pensamientos, por ejemplo, ¿no? A través de la herramienta de la atenta observación. En ello está implícito la conciencia del amor. ¿Por qué? Porque vamos a decir que no tenemos que condenarnos ni justificarnos. Acuérdense, es el número 3. En ese número 3, el esfuerzo que hace la personalidad para aceptar esta que estoy hablando, que no es que lo digo yo, sino que sería como los designios del alma de cada uno, tiene un principio de amor en sí mismo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque está obedeciendo de alguna manera a lo más noble, a lo más sagrado, a lo más sublime y a lo que sabe en lo profundo de su ser, de su corazón, que es lo que tiene que hacer, lo que necesita hacer, lo que lo va a tornar en más puro. Sería muy duro decir que uno no conoce el amor. Yo, de hecho, en mi caso personal, acepto que estoy en búsqueda de entender y de poder vivir y comprender la magnificencia que el amor en sí mismo es. Y me vas a decir, pero ¿y cómo que no vivís amor? ¿No más a nadie? Y yo, si te tengo que contestar de manera natural, te diría que sí, por supuesto que sí. Pero si me tendría que ceñir bajo unos parámetros más elevados, como ser discipulares / iniciáticos, en los cuales el amor sabemos que ama y no tiene que ver con el plexo que es tan común y tan natural, te diría que no, que aún no lo conozco. ¿Por qué? Porque justamente mi emocionalidad interfiere. Y justamente es esa emocionalidad
la que me impide amar de verdad. ¿Y qué sería amar de verdad? Amar de verdad, como yo lo interpreto, como yo lo entiendo, como he leído y nos dicen las antiguas y esotéricas escrituras de la vida y de la enseñanza, es amar sin condiciones. Ningún parámetro que el ego ponga, que uno ponga y que interfiera con esta esencia que es el amor. Y suena muy lindo hablar de amor incondicional, pero sin embargo aplicarlo considero que es uno de los mayores procesos humanos que debe transitar el aspirante que aspira a escuchar la voz de su alma, hasta el discípulo que sigue trabajando en ello, con todos los grados del discípulo, que son varios. Luego lo iremos desarrollando en otros videos. Luego se transforma en un iniciado de primer grado, luego se transforma en un iniciado de segundo grado, y es allí justamente donde la mayor prueba a nivel emocional está puesta y dirigida, que si realmente fue digno de amar o la emocionalidad no lo dejó. Y luego en la tercera iniciación es donde finalmente se establece, y es ya donde el iniciado no siente justamente ese tirón emocional que a veces le impide mantenerse en esa exacta rectitud que tan solo un iniciado de tercer grado, o sea un iluminado, puede manejar. Podríamos ver de todas formas que ya la primera iniciación ya nació una chispa de incondicionalidad, una chispa crística. ¿Por qué digo crística? Habrán escuchado que en otro video dije el término crístico. Con Cristo me refiero a la entidad de quinto reino que adumbró significa como que se metió dentro, por decirlo de una manera muy vulgar, de Jesús. Por eso entendemos a Jesús, Cristo, como una sola persona, pero es una fusión que se efectuó por parte de dos, es decir, de este ser de quinto reino. Acuérdense que el quinto reino es como el reino angélico, el reino divino, que se llama Cristo, y luego el humano, que es Jesús, el iniciado, ¿no? Por supuesto que es Jesús, si no jamás podría tolerar el voltaje de la divinidad de un ser de quinto reino como fue Cristo. Para que se hagan una idea de este equivalente, sería como que nosotros tuviésemos la capacidad de meternos adentro de un perro, por ejemplo. Es decir, cuarto reino, metiéndonos o adumbrando al tercer reino. Imagínense la evolución y todo el proceso que debería hacer ese animal, por ejemplo un perro, para poder tolerar la frecuencia, la conciencia y todo lo que el ser humano es en él, sin dejar de ser animal, en este ejemplo que estamos dando, divinizando a la raza de los perros en este caso a un nivel máximo, de tal manera que pudiera estar al mismo nivel que un ser humano, siendo un animal humano. ¿Se entiende? Bueno, esta barbaridad es Jesús Cristo, por eso es el Hijo de Dios. Es el Hijo de lo divino, es el Hijo del quinto reino. Cada avatar en la humanidad nos trajo una enseñanza. Jesús Cristo nos trajo el amor, pero realmente provino del Cristo esa enseñanza. Por lo cual cuando yo digo Cristo o crístico o célula crística, me refiero a esa célula en nuestro interior que contiene esa chispa divina de el quinto reino, ¿ok? Que porta, por lo tanto, la esencia del amor en su máxima expresión y pureza. Esto, para volver al ejemplo del perro, que es un poco chistoso, sería como que en determinado proceso, cuando el perro fuese un iniciado de primer grado, ponele, se le despertase en él una célula en su interior humana. Y de allí, ese perro debería seguir evolucionando hasta que esa célula en su interior humana, que por ejemplo portase, no sé, alguna cualidad humana nuestra, que por eso yo digo que el amor quizás es una chispa y una ofrenda de un reino superior. ¿Cuál sería el nuestro? ¿La inteligencia? Vamos a decir que la inteligencia, la conciencia. Decimos que somos seres pensantes. Bueno, la inteligencia, ok. Bueno, para hacer una analogía, es como que el perro en primera iniciación se le despertara una célula de inteligencia en su ser y empezara a hablar, por ejemplo, a reflexionar. Y bueno, pero después de allí, para convertirse en un humano, ¿no? Síganme el ejemplo y la analogía, debería seguir creciendo él internamente, desarrollándose, y bueno, y etcétera, ¿no? Bueno, el mismo proceso justamente pasa con nosotros, siendo seres humanos, con respecto al quinto reino y a esta divinidad que llamamos el Cristo, ¿ok?
Entonces, en primera iniciación se despertaría esta célula crística en nuestro corazón y desde allí en adelante nosotros portaríamos la chispa del amor, justamente, del amor crístico. Entonces, para tal caso, tendríamos una cierta y relativa incondicionalidad, una cierta y relativa conciencia de inmortalidad y un montón de cosas relacionadas con este amor divino. Así como uno dice siento amor, y bueno, desde ese sentir puede interpretar lo que el amor es, bueno, uno tiene que hacer y puede hacer y debe hacer todo un trabajo interno de purificación emocional para que luego el traspaso de esa emocionalidad pase al centro cardíaco y realmente pueda establecerse allí y realmente expresar lo que es, o sea, amor. Y para purificar nuestras emociones debemos trabajar profundamente observándonos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos, y sobre todo con lo que interfiere con ese amor, que es nuestro cuerpo emocional. Celos y posesiones en primer lugar, y bueno, y luego todo lo que deriva de ello, que impide que las relaciones interpersonales tengan ese amor crístico. Así que cuando uno empieza a acceder a poner la otra mejilla, a perdonar, a transmutar, a poner los hombros para que otro descargue su peso sobre ellos, es cuando realmente podemos al menos empezar a entender a través de este sacro oficio, que es un sacrificio, pero es sacro porque es sagrado y es un oficio sagrado, a entender la unidad, la conciencia unidad que está implícita en este amor, porque el propósito del amor es la unidad. Nos vemos en otro videito.